acompaña Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Iván, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Me gustaría iniciar esta conversación haciendo un análisis de cómo fue el año 2025 para el sector comercial, porque la economía apenas creció un 2.2% y la gente con la que usted conversaba decía la situación está mal. ¿Cómo fue la situación para el sector comercial durante el año 2025? Bueno, para mí siempre es un honor y un privilegio estar con usted en Ujú. este programa tan visto a nivel nacional. Eh, la realidad es que el sector comercial tuvo un decrecimiento en el 2025 con respecto a 2024. Al final de cuentas terminamos con 2.2, con una inflación de más de un 4%, y el año pasado, digo, el año antepasado, Ujú. fue un crecimiento de un 5%. Entonces, el Producto Interno Bruto, que la mayoría de la gente no conocen con qué se come eso, es la Sí. sumatoria de todas las operaciones que se realizan en un país. Ujú. Usted tiene su empresa, eso es personal, pero la sumatoria de todas las operaciones del país es el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando usted tiene un crecimiento de un 5% y después cae un 2.2%, Sí. entonces usted dice, ven acá, pero falta 2.8%. Se Entonces, siente. se refleja Claro, automáticamente claro. en el dinero en manos de los consumidores. Y obviamente esto afecta directamente el comercio organizado de la República Dominicana, que de todas formas continuamos siendo el sector que más aporta al Producto Interno Bruto. Creo que vamos a terminar este año con 12.5%. Pero eh, las ventas, por ejemplo, en el sector ferretero, eh, todos también conocemos que el sector construcción por segundo año consecutivo un decrecimiento. Sí. Que era Entonces, uno de los sectores que más crecía, ¿eh? claro, Sí, porque es uno de los sectores más dinámicos sí. del país. Entonces, eso ha implicado una reducción en las ventas en las ferreterías. Nosotros tenemos 5.650 ferreterías afiliadas en la Federación Dominicana de Comerciantes, y cuando hicimos la encuesta de cómo fue el año, la reducción de la venta fue un 32%. En el En sector el sector ferretero. ferretero. Entonces, las tiendas de electrodomésticos y muebles y tiendas de tejidos fue un 53%. Ujú. Obviamente, esto influye también, además, la competencia desleal que tenemos también nosotros de los comercios propietarios, de los negociantes chinos, pues no son comerciantes, son negociantes. Y entonces, esto ha afectado directamente las ventas de estos tres sectores ¿Y, que he y mencionado. cuáles fueron los factores que incidieron para la caída de las ventas en el sector ferretero, para la caída del sector construcción, para la caída de las ventas del comercio a nivel general? Bueno, lo primero es que el gobierno dominicano Ujú. invirtió menos del 2% en proyectos Ok. de construcción. Entonces, cuando la mayoría del gasto se va al gasto corriente Ujú, y no se invierte dinero, automáticamente eso frena ujú. la economía a nivel nacional. Ahora, si se estuvieran construyendo escuelas, hospitales en todos los puntos del país, automáticamente hay una dinámica en el sector ferretero, el sector construcción en todo el país. Entonces, si el gobierno no invierte el 3, 4% en el sector construcción, obviamente el sector construcción se va a resentir. Y por más construcciones privadas que usted chequee y que ve en las calles, pero ahora mismo los apartamentos que se están vendiendo son los que valen menos de 3 millones de pesos. Sí. Es decir, los apartamentos, Que casi no existen ya, ¿eh? no. Entonces, para la clase media, eh, las tasas de interés tan elevadas también, también influyó en que la gente no comprara viviendas durante el 2025. Así que hubo una reducción importante en la adquisición de viviendas en el país. Pero entonces hubo menos circulante. Lo pregunto para de inmediato razonar lo siguiente, y es que nosotros ejecutamos un presupuesto en el 24 que fue mayor que el 2023. Por lógica debió circular más dinero. ¿Hubo menos circulante o qué fue lo que impactó en esos sectores? Sí, pero tenga pendiente
que cada año se están pagando más intereses de la deuda en República Dominicana. Entonces, Que es un dinero que no circula aquí, sino que se va afuera. exactamente, entonces que ya cuando uno habla que uno tiene que pagar 300, 400 mil millones de pesos de intereses solamente sobre la deuda, entonces por más billones Ujú. que quieran tener, que queramos tener en el presupuesto, si el 30% se va en pago del servicio de la deuda, entonces hay un problema. Entonces, ahí lo que surge es que para que pueda haber más dinero en el gobierno, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Una reforma fiscal. Ujú. Porque el gobierno lo que está haciendo, como lo haría usted en su casa, Sí, si a usted se le incrementan los gastos, ¿m? Y los ingresos están iguales, lo primero que usted agarra es la tarjeta de crédito. sí. Después, estoy descuadrado, entonces lo que hace es tomar dinero prestado en la banca. O comenzar a recortar. Te- o disminuye los Claro. gastos o se financia. ¿M? Sí. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es, para poder financiar el presupuesto nacional, es tomar dinero prestado a nivel internacional, en los mercados internacionales, para poder equilibrar las finanzas del país. Iván, también el año 2025 fue un año en que la inflación fue elevada. Superamos el 5% de inflación. Eso había estado por debajo. Según lo que yo estuve visualizando hasta noviembre, todo indicaba que íbamos a terminar por encima del 5%. Lo decía el economista Luis Reyes, que entrevistamos aquí a final de año. Entonces, esa inflación elevada, ¿cómo impactó el comercio? A ustedes, los que mueven el día a día en los barrios, en los supermercados pequeños, medianos, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero, que la proyección de la inflación es más o menos 4%. El número final todavía no lo han emitido las autoridades del Banco Central, aunque la inflación es la sumatoria de más de 100 artículos, ¿m? Sí. Y servicios de, de lo que consumen las personas. Entonces, ¿qué sucede? Una gente en un barrio, ¿m?, siente más la inflación que una gente que vive en Naco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usa su dinero es en productos de primera necesidad. ¿M? Entonces, si el pollo antes la gente lo compraba a 60, 70 pesos la libra y ahora lo está comprando entre 90 y 100 pesos, entonces le está dando duro porque Lo, se le incrementó un lo- y, 50% el lo, pollo. y lo sienten el día a día. Claro, entonces que los plátanos que se compraban a 15 y ahora lo compraron a 30, 35. Entonces, quien consume alimentos básicos, entonces siente más la inflación que los otros sectores, que los sectores de la clase media baja, media alta y la clase alta del país. Entonces, el Banco Central, cuando emite un dato de todos los componentes de la canasta, que incluyen inclusive la diversión, el gasto en combustible, y quien no tiene carro no usa combustible, tiene que usar el transporte público. Entonces, por eso, la clase más pobre se siente más el incremento de los precios de los productos de consumo básico. Aunque cuando uno chequea y dice, ven acá, pero si la inflación fue 4% y el crecimiento de la economía fue 2.2%, falta 1.8%. Entonces, la inflación cuadra cuando la inflación es menor que el crecimiento de la economía. La gente siente la bonanza. Claro, para que se pueda materializar el incremento de los ingresos, ¿m?, la inflación tiene que ser menor que el crecimiento de la economía. Iván, ¿cuáles fueron los productos que durante el año experimentaron mayor nivel de encarecimiento? Bueno, los pollos Sí. realmente fueron el producto, porque es la carne que consumen los más pobres del Pero aquí se país. produce mucho pollo. La gente que dirige agricultura decía que estamos produciendo cifras récords de pollo y huevos. Sí, correcto, pero ¿qué hacen ellos con incrementar, por ejemplo, 25 millones de unidades en diciembre? Ujú. Si el maíz está caro en el mercado internacional, si la prima del dólar 63, 64, entonces todos esos factores inciden entonces en que se incremente el precio del pollo a nivel local. Ujú. De que hay factores externos
y el interno con el alza de la prima del dólar, que impactan directamente el costo de producción de los pollos aquí en el país. Y, por ejemplo, los plátanos, eh, que que se consumen todos los días. Claro. Mire, sin embargo, en el arroz, en el 2025 hubo hasta una disminución en el precio. No me diga. Sí, sí, porque parece que a las anteriores autoridades de agricultura se les fue la mano entregando permiso de importación. Ajá. Sí, se les fue la mano. Sin embargo, las autoridades agrícolas dicen que ahora hay mayor control que antes ¿De qué? en las importaciones. Bueno, no sé en qué Anteriormente había número. una bolsa que la dirigía la Junta de Empresarios Dominicana para las Sí, importaciones claro, pero de productos. el arroz, es bueno que se sepa que el arroz, que inicialmente hablaban de 2 millones de quintales, llegaron a darle permiso a los molineros. Ya. Por el sector comercio prácticamente no participó en nada. Es bueno que se quede claro en eso. ¿Cuáles sectores privilegió el gobierno para las importaciones? Eh, a los molineros y algunos productores. Y eso es correcto, porque No, los molineros tienen lo que tienen que producir su arroz y molerlo. exactamente. Hay una distorsión Ajá. en los últimos años donde los sectores productores son los que le están dando las importaciones. Entonces, ven acá, pero ¿y qué está pasando? El productor se tiene que concentrar en producir Claro. y nosotros en hacer comercio. Entonces, cuando entran 4 millones de quintales de arroz, entonces, ¿qué pasó? Recuérdese que en junio, julio, los productores comenzaron a quejarse de que no le estaban comprando el arroz al precio que se acordó en la Comisión Nacional Arrocera porque había demasiado arroz importado. ¿Y qué impacto tiene eso en la producción y en los productores? Bueno, bueno, el precio del arroz, que estaba 38, 40 pesos la libra, eh, 32, 33 pesos, 34 pesos la libra de arroz. Sí, porque nosotros hablamos con números y hablamos la realidad. Sí, en el caso del arroz, el arroz en el 2025 terminó con una reducción en el precio de 38, 40 pesos la libra, 32 y 33 pesos. Es decir, que bajó. Sí, Sí. Por las importaciones, no porque aumentamos la producción. claro, por las importaciones, Oh, porque aquí se producen alrededor de 14 millones de quintales de arroz. Pero de eso hay un 10%, 15% de puntilla. sí. Entonces, si usted le rebaja un 10%, ya estamos hablando de 12.6 millones de quintales de arroz, Pero se 12.5. exportan esa puntilla, porque me dicen que a los haitianos les encanta. Mire, sin embargo, la gente tiene un error y Ajá. creen que en Haití le gustan los productos malos, pero la mayoría del arroz que ellos consumen llega de Estados Unidos y es con Oh, 4% de grano ya. partido, y aquí el arroz tiene 10% Ok. y 15%. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el consumo se ha incrementado por la gran cantidad de turistas que están viniendo al país. Ujú. Entonces, ahora estamos hablando de un consumo de 1.1, 1.2 millones de quintales de arroz, lo que significa que si se producen 12.6 y se consumen 13.5, hay un faltante de 900.000 quintales. Sí. Entonces, hay que tener la reserva estratégica por lo menos para 2 meses. Ujú. Pero si la reserva de 2 meses la llevan a 4 meses, entonces afecta directamente entonces a los productores nacionales. ¿Y qué usted cree que ha motivado ese cambio de política de que las importaciones estén cayendo en manos de los molineros y de los productores? Bueno, entiendo que los sectores productivos han tenido una relación excelente con los últimos ministros Ah. de, de Agricultura. Anteriormente se denunciaban mafias en las importaciones. ¿No hay mafias en las importaciones ahora? Bueno, lo, lo que existió, porque yo entiendo que con este nuevo ministro, eh, cada ministro viene con un librito, Claro. y este nuevo ministro es un productor de arroz y Sí, muy eficiente, y conoce mucho de maquinarias agrícolas y de sí. tecnología en el campo. Entonces me imagino que ahora la situación va a cambiar, porque una nueva visión con una nueva estrategia. Y de seguro que
todo va a ser diferente. Él es miembro de la Comisión Nacional Arrocera de hace muchos años. Nosotros, como representantes del comercio, somos miembros de la Comisión Y Nacional molinero Arrocera. también, y molinero. Entonces, lo único que a nosotros nos invitaban cuando les favorecía Mm. a ellos, pero después para la repartidera no nos invitaban a nosotros, a la Comisión ¿Usted es Nacional Arrocera. partidario de que volvamos al método de las bolsas de importación, en la que todo el mundo participaba si quería importar productos, que no era específicamente para el productor o el molinero, como usted dice ahora? Oiga, nosotros fuimos los principales auspiciadores de que se creara esa bolsa. Lo único que cuando nosotros fuimos a la primera, que Osmar nos invitó, Ujú. yo, bueno, esta es una bolsa que es a más. Y cuando es a más, entonces se afecta directamente al consumidor en la República Dominicana. Ok. Y después entonces, yo pregunté, ven acá, pero entonces, los pequeños entonces, si un grande dice, por ejemplo, ajo, no, yo doy 10 pesos por una libra de ajo, Ok. por el permiso. Entonces venía un grande y decía, no, yo doy 30. Y Ya sacaban a todos los pequeños. el precio final era diferente porque estaba pagando más caro Claro, imagínense que y se afectaba al consumidor. al consumidor, aquí se llegó a pagar en la última subasta que se hizo 90 pesos por una libra de ajo, por eso el ajo llegaba a 350. Wow. Entonces, ¿pero quiénes lo traían? Los que tienen el control del monopolio del ajo, del oligopolio del ajo. Entonces, es por esto que nosotros, esa idea que fue muy buena para quitarle la discrecionalidad Ujú. al Ministerio de Agricultura, al final de cuentas no funcionó. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en esa dirección? Bueno, que realmente la Comisión Nacional de Importaciones Agropecuarias, que está por decreto y que existe, que esos incumbentes participen realmente cuando se vayan a otorgar los permisos de importación. Ujú. Entonces, que vaya el ministro de Industria y Comercio, el director de aduanas, el Proconsumidor, el Ministerio de Agricultura, inclusive el Ministerio de Hacienda. Entonces, que se prepare la reunión y que se presenten las solicitudes y que se le otorguen las solicitudes a los comerciantes tradicionales. Iván, ¿cuáles han sido los principales problemas del sector comercial durante el año que concluyó? Bueno, el principal problema eh, fue donde ya nosotros decidimos enfrentar de una manera frontal Ujú. el tema de la competencia desleal de los comercios chinos en el país. ¿Y es tan fuerte ese problema? Bueno, es tan fuerte que nosotros hicimos un levantamiento a nivel nacional, un inventario, como decimos nosotros los comerciantes, Sí. de la cantidad de establecimientos en todo el país, porque uno se sorprende. Usted va a Duvergé y en Duvergé hay una tienda de 5,000 metros cuadrados. Pero eso no es malo. Usted va a No Neiva, es desarrollo eso. y hay otra tienda de 5,000 metros cuadrados. Eh, Sí, pero ¿qué sucede? Es desarrollo, cuando es un desarrollo que beneficia a la comunidad y que beneficie también al país. Entonces esas tiendas solamente cobran en efectivo. oh, Los empleados, la mayoría son extranjeros ilegales, oh. no pagan TCS. A los dominicanos que ponen antes de los 3 meses lo cancelan Para no pagarle prestación. para no pagarle prestaciones. Entonces no pagan INTEVIS, no pagan TCS, no pagan Infotep, no pagan nada. Entonces una competencia desleal que lo que está haciendo es, mejor, destruyendo el comercio organizado de la República Dominicana. Entonces, ante esa ilegalidad, una ilegalidad demasiado fuerte, imagínense, nosotros chequeamos y en conjunto ellos venden alrededor de 1.000 millones de pesos diarios. 1.000 millones. Sí, Los comerciantes chinos. sí. ¿Y cuánto vende el sector que ustedes representan? Bueno, nosotros vendemos 700,000 millones, Y ellos 1.000 millones no, no diarios, diarios. diarios, ¿Y cuánto vende el sector formal? como 700,000. Ok. Entonces, Diario, no 700,000 al año, ellos al venden año. 365,000. Ah, ok. Sí, Casi la mitad de lo que ustedes venden. exactamente, pero entonces, ¿qué sucede?
por sí solo, solamente la evasión que ellos tienen con el ITEVIS, la evasión que ellos tienen con el ITEVIS, representa alrededor de 70.000 millones de pesos que defraudan al fisco aquí en el país. Wow. Entonces, ¿Cuánto representan? 70.000 millones. Wow. Entonces, uno dice, ven acá, pero esa es la competencia que nosotros necesitamos. Aquí queremos que vengan inversionistas, que todo el mundo invierta, pero que cumplan con todas las leyes del país. Imagínense que al final de cuentas, por una inacción de la Dirección General de Impuestos Internos, Por ahí están casi los recursos que necesita el Estado para enfrentar la tercera, el déficit que tiene. la tercera parte de una reforma fiscal. ¿Y cuál es la explicación de las autoridades para no ser más proactivos en procurar solucionar este problema? Mire, aquí aduanas se fajó, cerraba tiendas, reliquidaba contenedores, pero ¿qué sucede? Si Impuesto Interno no cumple su función de verificar los derechos y deberes tributarios de esas tiendas, que es fácil de hacer porque hay 3 y 4 y 5 en los pueblos del interior del país, más una cantidad importante aquí en la capital, más de 300 tiendas, pero eso se verifica fácil. Pero si no se hacían operativos de la DGI, entonces dígame de qué forma se puede avanzar. Porque el Ministerio de Trabajo, haciendo su trabajo, cerrando tiendas por la ilegalidad de tener los extranjeros ilegales. Migración, haciendo su trabajo. Pero entonces, ¿qué sucede? El MIBED fue que tuvo que salir a cerrar las tiendas aquí en el país por problemas de construcción. Entonces, DGI no hacía su trabajo. No. Además de DGI, ¿qué otra institución hacía su trabajo? Bueno, nosotros también nos hemos quejado públicamente con el tema de la superintendencia de bancos, porque entonces, ¿para dónde va ese dinero en efectivo? ¿Cómo lo sacan del país? Eso también impacta aquí en lo que es la prima del dólar. Ellos compran dólares todos los días. Sí, pero el dólar se ha mantenido estable. Sí, pero ¿qué sucede? Ha estado 63.60. Hoy cerró, por ejemplo, el viernes cerró 63.95. Sí. Entonces estamos hablando de que ellos compran, todos los pesos que hacen los compran en dólares, porque hay una cosa. Usted ha chequeado todos esos ciudadanos chinos en restaurantes, en heladerías. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. ¿Cree usted entonces que con el cambio que se produjo en la Dirección de Impuestos Internos pudiera haber una transformación ahí? ¿Pudiera haber una acción mayor para corregir el problema? Definitivamente sí. ¿Fue positivo el cambio de Director de Impuestos Internos? Fue positivo y decisivo. Ajá. Y decisivo. Nosotros confiamos que el señor Urrutia va a hacer un trabajo excelente en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Llegaron a plantear ustedes, presidente, que quitar el Director de Impuestos Internos? Bueno, aquí quien nombra el presidente. Sí. Ahora nosotros siempre mostramos inconformidad por la forma en que se estaba manejando la Dirección General de Impuestos Internos. Además del comercio chino, ¿qué otro problema preocupa al sector comercial de la República Dominicana? Bueno, en diciembre 15, el presidente promulgó, después de haber dicho a final de julio que iban a vetar la ley de los residuos sólidos, entonces la aprueban. Y esto estamos hablando que va a tener una afectación para las MIPYMES del país de 14.000 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? ¿Y de qué manera? En el 2026. ¿Por qué? Porque los comercios que pagaban 5.000 pesos ahora van a pagar 20.000. Los que pagaban 90.000 van a pagar 260.000. Y los que pagábamos 260.000, 675.000 pesos. ¡Wow! Entonces, es algo que es desproporcionado. Y para que tengan una idea, también las grandes industrias van a pagar lo mismo que un comercio. ¿Y qué solución? Que no importa que vendan 25.000 millones de pesos. ¿Y qué solución creen ustedes que se le puede buscar a eso? Porque parece que la carga va dirigida más a las MIPYMES que a las... Pero claro que sí. Estamos hablando de que es un abuso lo que han cometido los legisladores con la aprobación de esta ley, y más aún que nosotros fuimos al Congreso Nacional y le planteamos el impacto que tendría, y de todas formas la aprobaron. ¿Cuál sería la solución a esto, Iván? Bueno, van a tener que enviar una
una reforma a esta ley, porque el sector comercio está desesperado que la próxima semana, el martes, va a haber una asamblea nacional de empresarios comerciales donde se van a tomar las acciones con respecto a este tema. Iván, muchas gracias. Gracias a Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. A ustedes, gracias por la atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.